¿Qué tal? Muy buenas a todos. Estamos en la nueva formación de Biocom del mes de diciembre, última del año. Os adelanto que no va a haber este año más para estar en línea con las vacaciones de Navidad. Y hoy os quiero hablar de un tema que a mí me encanta, por eso he venido a este lugar tan bonito y tan espacioso, que es un poco acerca de la vida de dos personajes que tuvieron una influencia enorme en nuestra civilización, uno griego y otro serbio, y acerca de las nuevas frecuencias de solfegio y cómo en general utilizar las frecuencias de solfegio. Entonces, vamos a ver también la relación entre ambos, ¿no? Entre los personajes que vamos a hablar, que son Pitágoras y Tesla, y las frecuencias de solfegio. Vamos a pasar a compartir pantalla y comenzamos. Pitágoras. Pitágoras fue uno de los genios de la civilización occidental. Vivió en torno al siglo V a.C. y él fundó lo que se conoció como la escuela pitagórica. Era una escuela en donde las matemáticas era el centro de lo que se aprendía, pero había un sentido profundo en relación a la conciencia y las matemáticas se veían como algo para que el ser humano alcanzara su máximo potencial como ser humano, no simplemente intelectual. Fue considerado, o es considerado en Occidente, el padre de las matemáticas y la música. Y porque además fue el que logró enlazar ambas, y uno de los padres de la medicina. Fue lo que llamaríamos ahora un médico poco convencional porque trabajó con los sonidos para ayudar a la salud de la gente. Su filosofía es muy específica. La filosofía de los pitagóricos está basada en que el universo se entiende a través de las matemáticas. Por decirlo de otra manera, la matemática es la estructura que sostiene el universo. Esto no solo lo ha dicho Pitágoras, lo ha expresado Galileo y muchos científicos y matemáticos a lo largo de la historia. Entonces, él afirmaba que la forma de comprender el universo es a través del número, y no solo del número, sino la proporción que existe entre los números. Este es un punto importante. La relación entre los números da la sensación de creación y movimiento. Otro concepto que tenían los pitagóricos importantes es que el alma es inmortal. Ellos creían en la metempsicosis, que es la transmigración de las almas, algo parecido a la reencarnación. Y se cree que Pitágoras recibió este conocimiento en las escuelas egipcias en las que él estuvo aprendiendo. Otra afirmación que él tenía es que la contemplación es el origen de las matemáticas, que no es la razón, sino la contemplación, es la capacidad de permanecer con la mente en quietud y percibir el universo tal como es. Y otro valor que tenía importante es que la intuición es superior a la observación. El otro día también hablamos de que Einstein decía que todo descubrimiento científico llega a través de la intuición, no de la razón. Entonces, estos conceptos de intuición y contemplación es algo que muchos científicos han ido desechando, pero que desde mi punto de vista son claves para poder acceder a los misterios del universo. ¿Cómo entendían los pitagóricos la sanación? Bueno, muy sencillo. Pitágoras, él fue el que encontró la relación entre las matemáticas y la música. Mirando con una cuerda la frecuencia que emitía y haciendo acortamientos fraccionarios de esa cuerda, desarrolló lo que son las notas musicales actuales y estableció el nexo importantísimo entre las matemáticas y la música, porque encontró que la frecuencia de un sonido es inversamente proporcional a la longitud de onda de la cuerda que lo emite. Es decir, cuanto más corta es la cuerda, más alta es la frecuencia de ese sonido. Entonces, con estos datos que habían obtenido matemáticamente y que emitían en forma de sonidos, los pitagóricos practicaban la sanación. Ellos le llamaban mímesis, que es como un término que viene a expresar como una especie
de imitación o de sincronización. Es la exposición a un orden cósmico que reordena a la persona que lo necesita, y esa exposición es a través de las frecuencias. Pues como podemos ver, tiene mucha relación con lo que estamos haciendo nosotros con las frecuencias de luz. Ellos utilizaban la música, no tenían otra tecnología al alcance como la tenemos nosotros ahora, y utilizaban la música para exponer a quien lo necesitara a eso que llamaban la música de las esferas, que era el orden cósmico. Como sabéis, en griego, cosmos significa orden. Entonces, a través de la exposición a ese orden que de alguna manera ellos percibían que venía de las esferas, ayudaban a las personas a encontrar su equilibrio. Pitágoras decía que el enfermo tiene que alcanzar a escuchar el silencio. Este es un concepto, desde mi punto de vista, muy importante. El silencio, el alcanzar el silencio, es lo que se practica en casi todas las técnicas de meditación avanzadas. Pero además, este silencio, o que otros llaman el vacío, es lo que se considera el origen del universo. En el taoísmo le llaman el Tao, en el Vedanta Advaita le llaman el silencio, en el budismo le llaman la vacuidad, y en la física cuántica le llaman el vacío cuántico. Pero todo apunta hacia lo mismo, hacia un espacio misterioso, quieto, silencioso e indiferenciado, de donde surge todo lo creado. Entonces, Pitágoras ya tenía conciencia de esto. Algo que aportó Pitágoras muy importante es el sentido de la vida. Él no se conformaba con cosas pequeñas. Él decía que el ser humano estaba destinado a regresar a la unidad de donde venimos, y que la música y los números eran una herramienta que permitía ayudar a ese camino de regreso a la unidad. Entonces, otra de las frases que él tenía, que por cierto Pitágoras no dejó nada escrito, todo lo que se conoce acerca de él es a partir de escritos de terceros, de algunos grandes filósofos como Platón y Aristóteles, que bebieron mucho en las fuentes pitagóricas, y otros. Y entonces él decía que para los que están enfermos, los números naturales, y luego los inconmensurables. Nosotros estamos trabajando exactamente con esto, tanto con los números naturales como los inconmensurables. Los inconmensurables tienen mucho que ver con los números irracionales. Por ejemplo, los números raíz de 2, el número áureo, el número phi, o la constante fundamental de Noye, son todos números irracionales que están relacionados entre ellos, como hemos visto en otras formaciones. Entonces, para Pitágoras la música y la matemática no eran solo un camino de sanación, sino un camino de expansión de la conciencia y de desarrollo de la vida humana. Él habla que la música de las esferas es el silencio, el equilibrio armónico perfecto de cuando no suena nada. Es decir, que la suma de la música cósmica es igual al silencio. Y curiosamente, Fritz Albert Popp, muy conocido nuestro porque fue el físico alemán que desarrolló la teoría del campo coherente de luz, que todos nosotros somos y tenemos en nuestro interior. Él dice que la coherencia la define como el silencio de las células. Es decir, cuando todo lo que emiten las células se cancela, todas las frecuencias que emiten las células se cancelan unas a otras y queda el silencio, esa es la armonía perfecta. Este concepto es exactamente el mismo que Pitágoras plantea. El silencio es el equilibrio armónico perfecto de cuando no suena nada. Simplemente, 25 siglos después, un físico alemán llega a las mismas conclusiones mediante su investigación en la luz. Entonces, este tema es muy valioso porque todo nuestro trabajo es ayudar a que la coherencia que existe en las células y en el campo de luz de la persona se recupere de tal manera que la persona quede en silencio, es decir, en un estado de paz interior. Pitágoras nos dejó un legado increíble. Yo me ha asombrado, no lo conocía y lo poco que he leído de él pues me ha dado la sensación de que él estaba 3 pueblos más allá. ¿Qué 2 fuentes podemos recurrir para tener una visión un poquito más completa de Pitágoras? Pues este libro, La Divina Geometría, de Jaime Buigas. Él es un arquitecto madrileño
Es un hombre interesante, ameno, que tiene conocimiento sobre muchos de estos temas y que tiene vídeos en YouTube con una pedagogía útil y práctica acerca de los temas que nos pueden interesar relacionados con las frecuencias, la geometría áurea y conceptos que tienen que ver mucho con formas de sanar sutiles. Y luego está la edición especial que sacó National Geographic acerca de Pitágoras, que no es solo sobre el teorema de Pitágoras, que es una parte que dicen que ni siquiera es lo más importante que él descubrió, pero habla del Pitágoras ser humano, del Pitágoras que bebió en las fuentes misteriosas de la India y Egipto, del Pitágoras que estableció pues, una relación antropológica profunda con el pasado y con el futuro, ¿no? Entonces también es muy recomendable muy interesante y amena esta revista de National Geographic acerca de Pitágoras. El siguiente personaje que hoy vamos a hablar de él es Tesla. Bueno, Tesla no necesita presentación, pero si alguien no lo conoce, pues fue un físico, un ingeniero serbio del siglo pasado. Él nació en el siglo XIX y muy joven emigró a Estados Unidos, destacó mucho en todo lo que se refiere a electricidad. Desde que de niño sintió la electricidad estática que le transmitía un gato al acariciarlo, la descarga, se quedó mirando a su padre y su padre, que era un hombre avanzado para la época en la que vivían, en 1880 y tantos debió ser esto, le dijo, eso es electricidad, hijo mío. Entonces, a Tesla, que era un indagador increíble, se le quedó grabado esto y le marcó su vida. Y como resonancia, la vida de todos nosotros quedó marcada por ese momento en que Tesla acarició al gato. ¿Por qué? Pues porque trajo las bases para el siglo XXI. De hecho, ahora mismo hay una exposición en CaixaForum, en Barcelona, y la forma de presentarla es decir que Tesla fue el creador del siglo XXI. O sea, es una afirmación muy fuerte, pero si vemos los inventos que él realizó, pues lo podemos entender. Por un lado, para empezar, la corriente alterna, que es la fuente de energía que tenemos en todas pues las viviendas y todas las industrias de nuestra civilización. El motor eléctrico es el origen de todos los electrodomésticos, de los coches eléctricos y pues de la mitad de la industria que existe hoy en día, ¿no? La radio. La radio oficialmente fue inventada por Marconi, pero en realidad la creó Tesla unos años antes, la patentó y en el año 1943, creo, el Tribunal Superior de Justicia americano reconoció que el verdadero inventor de la radio fue Tesla. Esto fue muy poco tiempo antes de que él muriera. El radiocontrol. En los años 20, en una exposición que hubo, creo que en Boston, él presentó el mando a distancia. Él creó un radiocontrol con el cual manejaba un barquito que estaba navegando por una laguna. Esto hace ya un siglo. La electricidad inagotable y gratuita, bueno, ese era el sueño de Tesla. Él sabía que la ionosfera estaba cargada con una polaridad y la Tierra con otra, y que conectando ambas se podía obtener electricidad inagotable. Y estuvo trabajando en ello, pero el sistema que en aquel momento había en Estados Unidos no permitió que eso prosperara, porque la electricidad inagotable no era negocio, no se podía cobrar. Luego comentaremos esto donde se puede ver cómo fue la historia. La conducción eléctrica sin cables, también otra invención de Tesla, que ha quedado sin desarrollar, pero muy interesante. Y luego, por último, y no menos importante, lo que él llamó el Sistema Mundial de Transmisión de Mensajes y Telefonía. Tesla estuvo una época trabajando en esto, fue un precursor clarísimo de Internet, y se arruinó en el intento, pero lo tenía muy claro, que era algo relacionado con el futuro. Con todos estos inventos y algunos otros más que existen y muchos más que no han trascendido,
Tesla sentó las bases para la moderna tecnología y el siglo XXI. Acerca de su persona, bueno, fue un hombre bastante reservado, pues como los grandes genios tuvo sus puntos de, no de locura, pero sí pues de aspectos mentales muy, muy reservados. Le costó mucho, o sea, con esa capacidad intelectual inventiva que tenía, desarrollar sus inventos, porque probablemente pues el país al que llegó, Estados Unidos, en algunos aspectos estaba preparado para recibir estos inventos y en otros había una enorme resistencia a que prosperaran. Cuando llegó a Estados Unidos, siendo muy joven, con 20 y tantos años, se encontró con otro personaje que tuvo una influencia muy clara en su vida, que fue Swami Vivekananda. Vivekananda fue el primer yogi hindú que llegó a Occidente a explicar pues la filosofía védica. Y bueno, cuando se conocieron en una conferencia, inmediatamente conectaron y tuvieron conversaciones muy profundas acerca pues, de la esencia, del origen del universo, de temas que estaban descritos en los Vedas, y Tesla fue muy influido por lo que él estudió en la filosofía védica, y de hecho utilizaba palabras sánscritas para referirse a aspectos de la energía, de la materia, de la antimateria, que ya estaban descritos en los Vedas hace pues, 4 o 5 mil años. A nivel intelectual, pues claro, poseía unas características excepcionales, tenía sinestesia, o sea, la capacidad de combinar dos sentidos, un pensamiento visual. Él no escribía, no hacía esquemas de sus inventos, los tenía todos en la mente. Por eso mucho de lo que él inventó está aún desconocido, porque quedó probablemente en su memoria, que además era fotográfica. Y para que nos hagamos una idea de la visión que él tenía de la ciencia, esta frase nos la puede indicar. La ciencia no es más que perversión en sí misma, a menos que tenga como objeto último mejorar la humanidad. Él fue lo que buscó toda su vida. Murió en bastante soledad, con muy pocos recursos económicos, pudiendo haber sido uno de los hombres más ricos del mundo, o sea, como hoy es, por ejemplo, Elon Musk. Igual que de nuestro anterior visitante griego, Pitágoras, destacamos el sentido que él tenía de la vida, en Tesla hemos encontrado el propósito tan fuerte que él tuvo, ¿no? Que le permitió seguir adelante a pesar de todas las dificultades con las que se encontró. Su carácter utópico, dice Ramila Adi, que es conservadora del Museo Tesla de Belgrado, le llevó a idear un sistema inalámbrico mundial para transmitir energía e información y a defender la electricidad como bien común. Por desgracia, dice esta compatriota de Tesla, el capitalismo no estuvo a favor de esa idea. El mundo hubiera sido otro si la tesis de Tesla de que la electricidad podía ser gratuita al alcance de todos hubiera prosperado. Tesla, en relación al mundo presente, tenía esa capacidad de visualización tan grande que yo creo que pudo visualizar, o sea, lo que sería nuestro futuro, igual que Leonardo visualizó aviones poco después del final de la Edad Media, pues Tesla visualizó lo siguiente. Cualquier persona en mar o en tierra con un aparato sencillo y barato que cabe en un bolsillo podría recibir noticias de cualquier parte del mundo o mensajes particulares destinados solo al portador. Esto parece que nos está hablando de los móviles y de las redes sociales. La Tierra se asemejaría a un inconmensurable cerebro capaz de emitir una respuesta desde cualquier punto. Pues esto es lo que tenemos hoy en día con la comunicación por Internet y con, por ejemplo, Google, ¿no? Tesla tuvo una vida difícil, fue a menudo engañado, estafado, le difamaron, de esto se encargaron sus grandes opositores. Fue también a veces traicionado y abandonado en mitad de un proyecto y que le provocaba la ruina. Pero él seguía adelante, o sea, durante un tiempo
cuando tenía un proyecto importante, que ahora no recuerdo cuál es, y los inversores influidos por fuerzas de poder retiraron sus fondos, quedó arruinado y estuvo trabajando como obrero en una fábrica para tener los recursos mínimos necesarios para seguir con sus investigaciones. Sin embargo, nada de todo esto que le pasó pudo impedir que cumpliera su propósito. En ese sentido fue un titán. Y aquí tenemos la famosa frase de Tesla que siempre nos ha inspirado, ¿no? Si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Entonces él adelantó ese concepto del universo que tienen los físicos cuánticos como un mar de ondas infinito en el cual todo está absolutamente interconectado. Tesla ya lo vio con su conciencia prodigiosa. Para los que queráis tener una pincelada muy clara de pues las glorias y las vicisitudes que tuvo que pasar Tesla a lo largo de su vida, de los logros que tuvo y de las enormes dificultades que encontró, está la película El secreto de Tesla. Fue rodada en 1980 por un serbio y curiosamente, aunque estaba todavía la Guerra Fría, el mismísimo Orson Welles, ya mayor, se trasladó a un país comunista para formar parte de esta película y ser uno de los actores fundamentales. En esta película se ven unos hechos que tuvieron influencia decisiva en cómo es nuestro siglo ahora mismo. Yo la recomiendo a todo el mundo que no la haya visto, la podéis encontrar en YouTube. Perdón un segundo, voy a continuar con otro PowerPoint. Yo a veces me pregunto por qué Tesla tuvo esa capacidad de dejar un legado tan enorme. Y evidentemente que una parte fue pues, que era un genio de la electrónica. Pero creo que lo que realmente fue fundamental para que él pudiera dejarnos todo esto fue que tenía un enorme amor por la humanidad, que tenía un deseo de beneficiar a todos los seres humanos, y eso le llevó a atravesar todas las enormes dificultades que tuvo, porque no se lo pusieron fácil. Bien, entonces vamos a pasar a solfeo y luego vamos a ver qué relación tiene todo esto con Tesla. Y para empezar, el origen de solfeo está en Guido Arezzo, que fue un monje benedictino. Él era músico y creó unas reglas mnemotécnicas para que los monjes recordaran las notas musicales. Entonces, él utilizó un himno bautista y renombró las notas musicales originales que había creado el filósofo griego. Entonces, las frecuencias de las notas de solfeo no corresponden con las frecuencias de las notas musicales. Esto es algo que yo no he encontrado el porqué, pero sí vamos a ver cómo fueron creadas las notas de solfeo desde un punto de vista matemático. Si nosotros vemos el teclado de un móvil, observaremos que tiene 3 columnas y 3 filas, y ahí están los 9 dígitos iniciales, luego abajo tiene el 0, pero lo he retirado porque no es necesario en este caso para lo que vamos a ver. Entonces tenemos una tabla con 3 filas y 3 columnas y vamos a añadir 3 columnas, una a cada lado de las que ya hay. Y vamos a comenzar a jugar con las cifras. Vamos a crear números de 3 cifras que sean ascendentes y vamos a utilizar, por ejemplo, el número 4. Estos se llaman permutaciones. Elegimos el 4, subimos y elegimos el 1 y como ya no hay más arriba, pasamos al 7. Y ponemos a la derecha 4, 1, 7. Y vamos a continuar así con otros números. Luego el 7, si subimos, vamos a crear el 741 y lo ponemos al lado del 7. A continuación, el 5, si lo ascendemos, llevamos al 2 y luego, como no hay el 2 más arriba, pasamos al 8 y creamos el 528. Igualmente con el 8 creamos el 852. Y en la tercera columna
A partir del 3, como más arriba del 3 no hay ninguno, bajamos al 9 y al 6 y tenemos el 396, 396, y el 6 subimos, aparece el 3 y después el 9, 639. Estos son permutaciones de dígitos realizadas de 3 en 3. Es una forma especial de combinaciones que tiene un orden. Entonces, vamos a observar que coincide con las notas de solfegio. La primera es la relacionada con el número 3, es la nota ut, y tiene una frecuencia de 396 hercios, 396 ciclos por segundo. La segunda, la del 4, es la nota re, la frecuencia es 417. La tercera es la mi, la cuarta es la fa, la quinta es la sol, y la sexta es la frecuencia la. Entonces tenemos ya las 6 frecuencias originales de solfeo, pero desde hace pocos años empiezan a aparecer otras 3 frecuencias. ¿Y cómo aparecen estas 3 frecuencias en Internet? Bueno, yo las descubrí por modelo matemático y luego encontré que estaban en Internet. ¿Cómo las encontré? Pues es muy fácil. Vamos a hacer las permutaciones de los 9 dígitos originales. Entonces, como falta la del 1, pues siguiendo el mismo orden, subimos hacia arriba, como no hay otro número, bajamos al 7 y al 4 y creamos el 174. La del 2 no estaba, vamos a crearla. Arriba del 2 no hay ningún número, bajamos, el siguiente es el 8 y luego el 5, creamos el 285. Y la del 9, que tampoco estaba, subiendo podemos encontrar el 963. Entonces, aquí tenemos 9 permutaciones de los 9 primeros dígitos y que corresponden con las frecuencias de solfeo. Es decir, las frecuencias de solfeo tienen un orden matemático de permutaciones. Si aplicamos la reducción pitagórica, aquí vamos a ver también algo muy interesante. Una reducción pitagórica es cuando cogemos un número largo y lo empezamos a sumar todos sus dígitos hasta que queda solo uno de ellos. Por ejemplo, aquí el 174, sumamos el 1 con el 7 y da 8. Y el 7 y el 8 y el 4 dan 12. 1 y 2 dan 3. Entonces vemos que es 3. Si hacemos lo mismo con el 2, 2 y 8 son 10, y 5, 15, 1 y 5, 6. Y si hacemos lo mismo con el 3, 3 y 9 son 12, y 6, 18, 1 y 8, 9. Entonces, toda esta fila, haciendo la reducción pitagórica, corresponde al 3. Esta fila de solfeo corresponde al 6 y esta fila corresponde al 9. Entonces vamos a recordar una frase de Tesla. Si conocieras la magnificencia del 3, el 6 y el 9, tendrías una llave al universo. Parece que Tesla dejó ahí como un mensaje y curiosamente coincide con las frecuencias de solfeo. Entonces tenemos las 6 notas originales que forman un hexágono, que este hexágono ya lo vamos a ver que tiene relación con todas las frecuencias de biofotón en la próxima formación. Y tenemos 3 frecuencias de alguna manera que aparecen nuevas. La pi, el que le he llamado pi por Pitágoras, la t, que la llamé t por Tesla. Podía haber elegido cualquier otro nombre, pero bueno, surgieron esos. Y por último la si, porque es la última nota musical, es la que va después de la la. La ut es la que correspondería al do, que le quitaron el nombre ut, le pusieron do en la época, creo, del Renacimiento, porque ut acababa en t y era incómoda de pronunciar. Entonces, tenemos 9 notas de solfeo que tienen relación con la matemática pitagórica, con la música medieval, con los códigos numéricos universales a los que alude Tesla, y que con estas 3 últimas notas encontradas el código de solfeo se completa. O sea, se inició en el principio del primer milenio y ahora se completa en el principio del segundo milenio. Esto debe tener un sentido. ¿Qué propiedad tienen estas notas musicales? Que conectan las emociones y la conciencia. Entonces, vamos a ver la primera columna. La primera columna la forman las notas pi, re y sol, y tienen relación con el sentido, con lo que llamamos la fuerza instintiva y la materia.
Esto tiene mucha conexión con Noyer. Si os acordáis de la formación de Noyer, había un área instintiva, un área emocional y un área racional, como en el cerebro. Y aquí vamos a ver que hay una información semejante. Las frecuencias de Noyer son un fractal del holograma universal visto desde un ángulo, y estas frecuencias de solfeo son otro fractal de este holograma universal. Por eso en un fractal está contenida de una forma simplificada la información de todo el holograma. Por eso, como son fractales completos, tanto Noyer como solfeo se asemejan en su distribución. Entonces, la frecuencia pi tiene relación, según lo que yo he investigado, puedo estar equivocado, pero es lo que yo he encontrado, con el sentido de la vida. Y lo que ayuda es a desbloquear cuando la persona ha perdido o no tiene ese sentido de la vida y está estancada o inhibida, porque no actúa. Esto produce una desconexión de la fuerza vital. Cuando una persona no encuentra sentido a su vida, se desvitaliza. Entonces, esta frecuencia puede ayudar a ello. ¿Por qué le puse pi? Pues porque Pitágoras fue un hombre que estuvo buscando el sentido de la vida en la conexión con la inteligencia divina siempre. Por eso fue el padre de las matemáticas y la música. Dejó como estructuras para regresar al origen. La frecuencia re tiene relación con la transmutación, con la recuperación de ese sentido de la vida, ayuda a desbloquear situaciones y facilitar el cambio que se necesita para encontrar el sentido de la vida. Es una frecuencia que tiene ya, dentro de lo material, tiene relación con la energía, porque la energía siempre es lo que genera el cambio, el movimiento, es la emoción. La frecuencia sol, por último, es la parte mental de este nivel físico y lo que ayuda es despertar la intuición, que es la chispa mental más rápida. Y cuando la intuición ha despertado y la persona encuentra el sentido de la vida, comienza una expansión de la conciencia. El sentido de la vida es un tema hoy muy intenso porque hemos tenido una cultura en esta sociedad occidental que nos ha dado un sentido de la vida completamente equivocado desde mi punto de vista. Hay muchas personas que pueden haber tenido el sentido de la vida en encontrar la felicidad consumiendo. De hecho, se nos ha programado para eso, ¿no? Cuando tenemos un coche nos da una cierta felicidad, pero luego se agota y pasamos al siguiente. Y lo mismo con la comida y lo mismo con las series de Netflix y con lo que sea. Siempre hay algo mejor que nos está esperando y que nos va a dar una felicidad que es muy efímera. En los últimos tiempos, pues el sentido de la vida en muchas personas se ha convertido en un sentido puramente de supervivencia para unos a los virus, para otros a las vacunas, para otros al 5G, para otros de subsistir en medio de pues, los vaivenes económicos. Pero el ser humano es mucho más que un animal que necesita subsistir. Es un fractal de la divinidad. Y creo que el sentido de la vida humana es algo mucho más profundo. Yo no puedo decir cuál es el sentido de la vida de cada uno, pero sí es importante que nos planteemos cuál es el sentido de mi vida. El propósito está relacionado con la segunda columna de las frecuencias de solfeo. La frecuencia T, que la llamé de este modo por Tesla, porque él fue un hombre que estuvo enfocadísimo en su propósito toda su vida, tiene relación con estados de desorden, de absoluto caos que puede llegar a haber cuando la persona no tiene un propósito en su vida, no sabe a dónde dirigirse. Igual que el sentido da el impulso, el propósito da la fuerza emocional, da el movimiento, da la dirección. Entonces, para arrancar con la dirección hay que encontrar propósito. La frecuencia Mi, que es la siguiente en este grupo, tiene, según la tradición original de solfeo, tiene relación con la transformación y los milagros. Y hay un médico americano que se llama Leonard Horowitz que ha investigado bastante en cuanto a las frecuencias de solfeo
y él dice que sirve para la reparación del ADN. Entonces, lo que aparece en Internet relacionado con esto, pues tiene que ver con lo que ha investigado Leonard Horowitz. Después de que encontramos un propósito, necesitamos transformar, hacer una transformación interna para dirigirnos a ese propósito. Y el resultado de tener un propósito correcto, porque todos hemos venido a esta vida para algo y tenemos un don único. Cada ser humano es único y tiene una función en el universo. Cuando ya estamos encontrando esta dirección, aparece el amor incondicional, que es, según la tradición de Solfeggio, lo que permite volver al orden espiritual. La situación en la que está ahora mismo la sociedad occidental, bueno, prácticamente todo el planeta, creo que es algo que se va a resolver a través del amor, no va a haber otro elemento, no lo va a resolver ni la tecnología, ni la ciencia, ni la medicina, ni la política. Creo que es algo que está llegando a un nivel de complejidad que solo el amor puede llegar a resolver. Lo que no puedo decir ni puedo visualizar es cómo, pero sé que el amor es una llave. Entonces, la nota lo que ayuda es a reconectar con ese amor universal más allá del amor condicionado. ¿Qué pasa con el propósito? Pues igual que culturalmente se nos ha condicionado a hacer. Entonces, ha sido más importante el hacer que el para qué hacemos. Se nos inculca que hay que hacer y entonces pues eso nos dará el éxito o nos dará pues el poder sobrevivir económicamente, pero siempre es a través de hacer. Entonces, el hacer es algo que llegado a un momento confunde, estresa y ciega. Frente a esa necesidad compulsiva de hacer, tenemos la llave del ser, de detenernos, de estar en nosotros mismos y ver qué es lo que nuestro ser interior nos indica que podemos hacer. Entonces, cuando una persona está en el ser, hace menos, pero con mucho más eficacia, con mucho más enfoque. Y aquí hay una frase que a mí me gustó mucho de Eckhart Tolle, que dice que el propósito primario en la vida es estar presente, ser uno con la vida. El secundario es hacer lo que te corresponda desde esa presencia. Es decir, para encontrar el propósito necesitamos estar en nuestro ser, en la presencia, en el momento presente. Para mí, Eckhart Tolle es una de las personas más conscientes que existen hoy en este planeta y además es una de las personas que mejor comunica a nuestra cultura occidental. Aquí os pongo el enlace al vídeo en el que habla de ello, Eckhart Tolle, y hay un canal que tiene vídeos muy cortitos acerca de lo que él habla, que se llama La vida me ama, de YouTube, que os lo recomiendo. A mí me es muy útil para darme claridad en ciertos momentos. Y por último, en la tercera columna de las notas de solfeo, la palabra clave sería unidad, la conciencia de unidad. Sería el nivel mental y cuando hay esa conciencia de que todos somos uno, esto da una claridad mental, nos da una información clave para desarrollarnos en nuestra vida y tiene como tres notas que vamos a ver ahora. La nota UT, que es la primera de las frecuencias antiguas y ahora es la tercera, que sirve para ayudar a liberar de dos patrones emocionales que son muy tóxicos, el miedo y la culpa. El miedo y la culpa nos distancian, el miedo del exterior, de los demás, y la culpa de nosotros mismos. Y entonces bloquean nuestro propósito. Son dos emociones que son irreales, injustificadas, porque esencialmente somos inocentes. Todo el mundo, desde como yo lo puedo ver, se mueve tratando de hacer lo mejor posible, aunque haya momentos que una persona pueda hacer auténticas aberraciones. Y el miedo y la culpa son un factor desencadenante de todo esto. Entonces, para liberar la conciencia de estas dos emociones, podemos utilizar la nota UT. La siguiente nota, la Fa, lo que nos permite es la conexión y facilita las relaciones. Esto es fundamental. A un nivel esencial, el universo, como lo hemos hablado muchas veces, es un campo de ondas indiferenciado y esto, el tener conciencia de esto nos permite conectar con lo que necesitamos conectar, con la parte que necesitamos conectar
del universo. Nos facilita las relaciones y nos permite que nuestro cerebro actúe de una forma más coherente, es decir, que las distintas áreas de nuestro cerebro no actúen por separado y desconectadas, sino de una forma holística y coherente. Y una vez hemos liberado los patrones que detienen el movimiento y hemos conectado y tenemos capacidad de relación, entonces aparece el siguiente paso, que es la conciencia de unidad. La nota sí está enfocada en facilitar la unión, la conciencia de unión con todo lo que existe, más allá de los opuestos, de lo bueno, lo malo, lo que es verdad, lo que es mentira para cada sistema de creencias, de mi nación frente a la del otro, mi cultura frente a la del otro. Se establece esa conciencia de que todos somos uno. Y a partir de ahí, el proceso de la vida alcanza su esplendor y la magia empieza a aparecer. ¿Por qué es tan necesaria esta información última de la unidad? Porque, como ya hemos hablado en otras ocasiones, somos fractales de un holograma universal. Y como fractales que somos, cada uno es una expresión perfecta de la fuente de todo lo que existe. ¿Por qué no somos conscientes de eso? Bueno, pues esa es la pregunta del millón. Este momento quizás esta formación no es tema para detenerse en ello, pero parece ser que en algún momento la humanidad olvidó que somos una unidad, que somos fractales de un holograma universal, y esto ha desencadenado los problemas en los que la civilización está ahora, que están en un punto de crisis total con respecto a sí misma, con respecto a la salud, con respecto al planeta, y sin embargo estoy seguro de que hay una salida preparada para este momento de la humanidad. Y esto pasa porque empecemos a recordar quiénes realmente somos. Más allá de nuestro cuerpo físico, más allá de nuestro personaje, de nuestra personalidad, somos conciencia eterna. Y en la medida en que vamos recordando esto, podemos saber cómo actuar frente a todo lo que está sucediendo. Entonces la nota sí es la que nos ayuda a la conciencia de unidad. ¿Qué tiene esta tercera fila de notas de solfeo que ayuda a la conciencia de unidad? Pues que integra las dos anteriores. El sentido de la vida, da un sentido profundo a la vida. Gaudí decía que la originalidad es regresar al origen, y ahí en esa frase tan breve están dichas muchas cosas. Y también integra el propósito. Tenemos una vida humana, tenemos un sentido que es crecer, florecer, pero ¿cómo es el propósito? El propósito de cada vida humana es realizar acciones que nos lleven hacia esa unidad y que ayuden a los demás a regresar a esa unidad. Y aquí vuelvo con unas frases de Eckhart Tolle que me parecieron muy inspiradoras para este momento. Él dice que las únicas acciones que no provocan reacciones contrarias son las dirigidas al bien de todos. Este es el propósito. Cuando alguien está actuando en función del bien propio y el bien de los demás, sin excluir a nadie ni a nada, está en el buen camino. Esto se ve muy claramente en la película que os he comentado de Tesla, El secreto de Tesla, cómo Tesla está actuando por el bien común y cómo a lo mejor otros científicos, como Edison, están actuando para favorecer su riqueza personal y de paso ayudar a otros. O sea, el establecer su poder y su riqueza personal frente al bien común, antes que el bien común, trae unas consecuencias. El establecer el bien común frente a la riqueza y la fama personal trae otro tipo de acciones. Entonces, esto se ve muy bien en la película que os comento. Entonces, cuando estas acciones están dirigidas al bien de todos, ayudan a la emergencia de conciencia en todos los seres humanos, que es el sentido profundo que puede tener una vida humana. Y no somos nosotros los que creamos, sino la inteligencia universal a través de nosotros. Es decir, nos convertimos en un canal de esa inteligencia universal. No somos dueños para nada de nuestras creaciones, porque sabemos que es algo que está pasando a través de nosotros y que tiene como fin el bien común. Como veis, estas frecuencias de solfeo dan bastante de sí. Bien, entonces, vemos que las frecuencias de solfeo son esa conexión que necesitamos entre las emociones, entre lo que nos mueve y la conciencia profunda de lo que realmente somos.
y nos permiten recuperar la conciencia de lo real, por lo menos nos ayudan a ello, en un tiempo de la humanidad en que esto se ha perdido. O sea, el aparente pragmatismo y cientifismo de la sociedad actual no nos ha conducido a ser más felices. Más bien nos ha conducido a una situación sumamente difícil y compleja. Entonces, desde mi punto de vista, yo cuando me asomo afuera a ciertos momentos, a ciertos contenidos que hay en los medios de comunicación, me da la impresión de que estamos socialmente en una realidad virtual y que hemos perdido la conciencia de lo real. Es el momento de recuperarla, y para recuperarla es necesario mirar hacia adentro, hacia sí mismo, porque hacia ahí fuera hay mucha desinformación. Entonces, esa emoción que es lo que a los seres humanos nos mueve, lo que nos da la energía para actuar, las frecuencias de solfeo nos ayudan a reorientarla, resumiendo, en 3 niveles: el sentido de nuestra vida, el propósito de nuestra vida y la unidad con todo lo que existe. ¿Por qué ahora aparecen las frecuencias de solfeo y empiezan a cobrar ese significado para la humanidad? Porque en este tiempo no es suficiente con resolver los problemas de salud física, y nosotros, como acompañantes en la salud y en el bienestar de los demás, sí es bueno, es necesario que ayudemos a una persona a resolver una contractura, una migraña o un problema de piel, pero si nos quedamos ahí no es suficiente hoy en día. Es necesario acompañar a las personas a su interior para que puedan conocerse y equilibrar su psiquismo. Estamos en un proceso de transición difícil, con mucha incertidumbre, y el psiquismo de las personas se altera. Y es algo que yo observo, para empezar, en mí mismo, ¿no? Yo necesito tener unas actividades muy claras de enfoque personal para que mi psiquismo no se contamine de las turbulencias que está habiendo en los campos de información colectivos. Entonces, para poder ayudar a los demás a equilibrar su psiquismo, es importante que nosotros aprendamos a establecer nuestra propia conciencia y saber que todo esto, todo lo que sucede, es para un bien mayor. Saber que la vida tiene un sentido que está más allá de una supervivencia. Saber que la vida de cada uno de nosotros tiene un propósito valiosísimo, que somos únicos en el universo y que la función que tenemos aporta muchísimo al resto de la humanidad. Y algo muy importante, observar cuando actuamos, cuando tomamos decisiones, si lo estamos haciendo por miedo, por egoísmo o por una necesidad de reconocimiento. Esto en estos momentos es clave. Nuestra actuación tiene que estar libre de esto, tiene que estar en línea con nuestro ser interior. Y para eso necesitamos esa interiorización que dan las técnicas de la mente, como la meditación, el yoga, el qigong, lo que cada uno le sea útil, la relajación, pilates, lo que sea que nos ayude a reconectar con nosotros mismos. Porque el éxito exterior, o sea, puede haber un éxito exterior en las personas. De hecho, hay personas que son muy ricas y que tienen un enorme éxito, y yo, las personas de éxito exterior que he conocido y que he tenido en consulta, os aseguro que no se caracterizaban por su felicidad. Y el éxito depende cada vez más del éxito interior, que es la claridad de conciencia que nosotros podemos tener. Bien, esta es una perspectiva que puede resultar muy amplia, muy general, de las frecuencias de solfeo, pero que a la vez, desde mi punto de vista, desde como yo veo las cosas, es clave para la salud y el bienestar de las personas en los momentos que estamos viviendo y en los que vamos a vivir, donde mucha de esta incertidumbre probablemente que estamos pasando se incremente. Entonces, ya os comenté que Noah Harari, que es pues una especie de gurú de los, ¿cómo diría?, es un ensayista que leen muchos políticos importantes, porque tiene una visión de futuro muy clara. Y Noah Harari, hace 1 año y medio, cuando se iniciaron los confinamientos, le preguntaron cómo, no, hace 1 año creo que fue, en una entrevista, cuando le preguntaron cómo actuar en este momento, qué pasos hay que dar, usted que tiene esa visión de futuro tan clara. Dijo, no lo sé. Ahora mismo todo es impredecible. Lo que va a pasar de aquí a 5 años es impredecible.
lo único que puedo decir es que de lo único que nos necesitamos responsabilizar es de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Entonces, todo lo que estamos viendo ayuda a eso, a que seamos responsables de esos pensamientos y esas emociones. A mí no me gusta mucho citar la Biblia porque me crié en una cultura católica, como me imagino la mayoría de vosotros, que no sentí que me favoreciera. Pero hay una parte que me viene a la mente en este momento, que es la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias. Cuando decía Jesús que las vírgenes prudentes durante el periodo de la noche se dedicaban a velar que la llama de su lámpara se mantuviera encendida. Creo que es momento de esto, ¿no? Que es más ocuparnos de que mantengamos nuestra lámpara encendida, y eso nos puede iluminar a nosotros y las pocas personas que nos rodean, porque el mundo exterior no lo podemos cambiar. El mundo exterior está ahora sometido a unas macrofuerzas de organizaciones políticas y de grandes empresas, de grandes corporaciones, en las cuales como seres humanos individuales podemos hacer muy poco. Entonces, sí, pero sí podemos hacer en nuestro mundo interior. Entonces, para todo este proceso que estamos viviendo, la sesión de balance psicoemocional es muy útil. En la aplicación Biofotón nueva incluye las 9 notas de solfeo en un orden determinado, que no es el orden, digamos, matemático normal, sino el de las columnas que antes hemos visto. Y tiene que ver con todo esto que hemos hablado. En Biofotón 1 es la sesión de equilibrio psicoemocional, que incluye las 6 notas originales de solfeo, que es también muy eficaz, diría prácticamente igual que la otra. Y esta sesión psicoemocional es complementaria de cualquiera de las otras sesiones que tenemos de gafas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es conveniente utilizarla después de cualquier otra sesión de gafas. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos con nosotros mismos o con un cliente la sesión de relajación y disponemos del tiempo suficiente, es conveniente después aplicar la sesión de balance psicoemocional. Si no se puede hacer en el mismo día, en la siguiente consulta que venga nuestro cliente, sí es conveniente aplicar la sesión psicoemocional, porque es muy adecuada para el momento que estamos viviendo. Y bueno, hasta aquí lo de solfeo. Quiero simplemente mencionar algo que creo que también nos puede ser útil, y es que cuando estaba trabajando en esta formación, encontré que según las tradiciones existen 3 seres humanos que se afirma que no tuvieron padre ni madre. Uno de ellos es el emperador chino, Fuxi, que fue el que creó toda la teoría de los 8 vasos maravillosos, que son 8 canales de acupuntura extraordinarios, que se considera que son fuentes de energía que necesita la humanidad para los momentos de dificultad. El otro es el sumo sacerdote Melquisedec, israelí, que fue el que, a través del cual llegó el pacto de reconexión con la fuente que llevó a la venida de Jesús al planeta Tierra. Y el tercero es alguien de quien hemos hablado hoy. Según la tradición filosófica griega, el filósofo Pitágoras no tuvo tampoco padre ni madre. Como hemos mencionado, fue alguien fundamental para establecer las bases de la cultura de Occidente. A mí esto me hace ver que a la humanidad siempre están llegando seres con unas cualidades excepcionales que nos recuerdan cuál es el camino a seguir. Y que siempre que la humanidad se encuentra en momentos difíciles como este, aparecen ayudas, aparecen enormes ayudas. Y que además las ayudas que ha habido en el pasado, como la de este emperador, la de Melquisedec o el filósofo Pitágoras, están presentes ahora
para podernos orientar en nuestro camino de salida de este embrollo en el que estamos. Y más adelante voy a procurar hacer una formación de Fuxi y os hago unos comentarios acerca de él. A él se le atribuye la visualización de los canales de luz extraordinarios. En la tradición taoísta se les llama canales de luz, no de energía, como los canales habituales, los 12 canales de la medicina tradicional china. Dicen que este emperador los encontró sentado en una montaña, haciendo meditación, cuando después de llevar 40 años meditando, los pudo visualizar. Su visualización tiene que ver con una tortuga que emergió de un lago. Y estos canales son 8 códigos de información como un paso necesario entre la conciencia y la energía. Vendrían a ser también otra fuente de información para ayudarnos en el momento actual. Los 8 canales extraordinarios o vasos maravillosos, como se llaman, tienen relación con la expansión de la conciencia creadora cuando empezó a generar el mundo material. Y son canales que se nutren de la conciencia y del aliento puro original. Son los primeros que parece ser aparecen para nutrir el ser energético que da origen a las formas de vida y tienen relación, como es lógico, con el I Ching, con los trigramas, los 8 trigramas y hexagramas originales. Bien, aquí hay una frase que encontré que me parece que es bonita para este momento y aparte de eso útil, y creo que ahora mismo necesitamos hacer un compromiso con la confianza en que todo este sinsentido que estamos viendo tiene un sentido, que más adelante encontraremos. Y por último, pues si alguno de vosotros quiere hacer una sesión de biofotónica conmigo enfocada en encontrar su propósito, pues me podéis escribir y vemos cómo hacer una sesión por videoconferencia.